Bien, en la introducción nos hemos referido a esa gran empresa misionera, evangelizadora, civilizadora, que fue la construcción de la hispanidad por parte de un puñado de hombres venidos de la península, conquistadores, evangelizadores, misioneros, pero decíamos que estos hombres pronto incorporan a los sectores, a los pueblos aborígenes, indígenas, a esta civilización que se está construyendo. Es más, que muchos de esos hombres de aquellos pueblos van a ser parte también de la empresa, y no solamente los indígenas, sino que también los negros, que ya en los primeros grupos de españoles que vienen, ya había algunos negros, después ya va a ser mayor el ingreso, habría que hacer un análisis aparte de ese tema, ¿no? Llevaría toda una charla aparte, un estudio particular el tema. Entonces, esta civilización hispanoamericana, esta hispanidad indiana, va a ser una sociedad mixta. En muchos libros de historia se nos habla de una sociedad de castas, entonces se nos clasifica así en forma muy esquemática, como una gran división entre blancos por un lado, indígenas por otro y negros en la base. Sin embargo, la realidad es mucho más flexible y podemos ver que en los grandes imperios, donde estuvieron los grandes imperios, luego los grandes virreinatos, los centros de los grandes virreinatos, por ejemplo, la nobleza indígena ocupó un lugar muy importante, el mestizaje fue parte de la vida social y el entramado social es mucho más complejo que esa división tan terminante que muchos manuales nos presentan. Un ejemplo típico, por ejemplo, para citar, ¿no?, de entre tantos, podría ser la figura de el Inca Garcilaso de la Vega, mestizo, de madre indígena, ligado a lo más alto de la nobleza incaica, de padre español, que vino con la conquista, y Garcilaso lleva ese doble origen en sus venas y lo refleja en sus escritos, porque aparte nos dejó escritos sus crónicas, donde ahí muestra ambos orígenes. Por un lado, él hace un elogio de las virtudes que tenían sus antepasados indígenas, pero al mismo tiempo no deja de señalar el regalo que significó, la gracia que significó la llegada del Evangelio de la fe a las tierras americanas. Es más, si bien él por algún momento lamenta virtudes perdidas de sus antepasados indígenas y a veces cierta leyenda negra nos muestra ese aspecto de los escritos de Garcilaso, sin embargo él es un hombre que terminó siendo 100% hispano, terminó sus años en la península, fue soldado y terminó siendo clérigo, elementos propios de aquella cultura. Acá tengo justamente delante mío parte de sus escritos y quería tomar un parrafito donde él comienza a contar la conquista, los primeros pasos que da Pizarro y sus hombres para llegar hasta el Perú, y hay unos renglones que son muy elocuentes, donde él dice: pero lo principal, en medio de todas aquellas acciones, era que Dios había misericordia de aquellos gentiles. Estaba obrando con misericordia con aquellos gentiles. A través de esta acción conquistadora, Dios estaba derramando su misericordia sobre aquellos gentiles. Y quería por este camino enviarles su evangelio. Como veremos en muchos milagros que en favor de ellos hizo en la conquista.
Por lo tanto, acá ya Garcilaso no deja lugar a dudas que más allá de que él pueda cantar las virtudes de sus antiguos antepasados en sus escritos, no deja de reconocer que la fundación de esta nueva civilización mixta, mestiza, de esta hispanidad indiana, es un gran bien para las almas, para la civilización, para los hombres de uno y otro continente y para las razas, esta palabra que hoy día no se quiere decir, parece que las razas no existieran, pero estas razas que se fusionan, ¿por qué? Porque más allá de las diferencias, en el mundo hispano, ya habíamos señalado, marcado por la catolicidad que se reformula a partir de Trento, cree en la igualdad original de los hombres, más allá de las diferencias concretas que la vida social va generando, pero decía la igualdad original de los hombres ante el Padre Eterno, ante el misterio redentor y la posibilidad de que estos hombres libremente puedan adherirse a la salvación y a la redención que Cristo conquistó. Vamos a seguir ahora en otra segunda parte, refiriéndonos a las instituciones a través de las cuales se fueron incorporando a la vida social los distintos grupos de nuestra América.